Hola, ¿qué tal? Este es un video sobre Steven Seagal. Sí, lo que pienso del profesor, actor, artista marcial, cantante, músico, Steven Seagal. Sí. Eh, Creo que se le ha calificado injustamente en ciertos aspectos, y creo que otros comentarios y opiniones sobre Steven Seagal han sido muy justos, ¿no? Entonces hay estas dos perspectivas, o sea, como que Steven Seagal genera mucha controversia, ¿no? Sí. Eso no es. Definitivamente Steven Seagal es o fue, y sigue siendo, creo yo, un excelente practicante, profesor, sensei de Aikido. Definitivamente. Creo que se le debe reconocer que gracias a él muchísimas personas en el mundo conocimos el Aikido y practicamos Aikido gracias a él. Entonces yo le tengo un eterno agradecimiento, ¿sí? Se le debe reconocer que le dio al Aikido una perspectiva diferente, más violenta o más efectiva, más directa, más rápida. El approach o la perspectiva, el enfoque que le da Steven Seagal al Aikido es único. Cuando tú ves las técnicas de Steven Seagal practicadas por otros practicantes de Aikido que son parte de su escuela o de su estilo, pues es inconfundible. Ese Iriminage es de Steven Seagal. Ese Sankyo es de Steven Seagal. Ese Nikkyo es de Steven Seagal. O sea, es inconfundible. Yo tuve la oportunidad de practicar con su ex esposa, la sensei Miyako Fujitani, de hecho en el dojo donde empezó Steven Seagal, en Osaka, Japón. Practiqué varias veces en ese dojo y vamos, ahí no se puede mencionar el nombre Steven Seagal. Sí, lo tienen en muy mala estima, muy mala imagen. ¿Sí? Simplemente no lo puedes mencionar. ¿Sí? En ese dojo no existe Steven Seagal y fue donde empezó Steven Seagal. Y Steven Seagal le debe gran parte de su carrera a su ex esposa, la sensei Miyako Fujitani. Definitivamente. Luego también tuve la oportunidad de ir a uno de sus dojos, de sus ramas, el dojo del sensei Larry Reynosa, sí, en Ventura, California. Un dojo muy bonito, pero una cosa que me impresionó cuando fui a ese dojo a entrenar, porque yo vivía en Ventura, California, fui a entrenar ahí. Lo que me impresionó es que cuando entré al dojo, del lado izquierdo había un altar, literalmente un altar, donde estaba Steven Seagal sentado como en una silla, vestido como de lama, porque además resulta ahora que es la reencarnación de un lama, lo reconocieron como un lama. Entonces estaba como de lama, vestido como de lama, y con flores y incienso y velas. Y ahí sí me espanté. O sea, dije, wow. O sea, este ya no nomás es un sensei, un gran sensei de Aikido, definitivamente, con una cantidad de conocimiento inmensa, definitivamente con técnicas únicas de Aikido, definitivamente. Pero, pues, esto ya es culto a la personalidad. Y eso sí no me gustó nada. Nada. Yo he seguido toda la carrera de Steven Seagal, desde su carrera artística, sí, artística, como actor. Y la verdad es que las escenas de las primeras películas de Steven Seagal, las escenas de artes marciales y de acción, son excepcionales, son excelentes. Tiene escenas de pelea con cuchillo, desarmes de cuchillo, etcétera, que ya quisieran muchos practicantes modernos y actores de películas de acción tener esa habilidad y esas coreografías tan increíbles. Tiene unos desarmes de arma de fuego, tiene un por ahí en la de Under Siege, me parece, hace un desarme de escopeta increíble. Escenas de pelea increíbles. O sea, Steven Seagal fue un gran héroe de películas de acción. Sí, y un gran artista marcial, sin duda.
con grandes habilidades, sin duda. Hay que reconocerle esa parte también. O sea, no nada más es un verdadero practicante de Aikido y un gran maestro de Aikido, sino también hizo unas excelentes coreografías de pelea para películas de él mismo y también para otras películas, para otros actores. Entonces ese mérito no se lo podemos quitar. Dicen que no, en realidad no toca la guitarra, que hace puro playback. Yo ya no lo sé, porque además parece que le gusta mucho el blues y entonces toca guitarra y canta, etc. No lo sé, entonces no quiero opinar sobre eso porque no lo sé. ¿Ok? El problema vino cuando se le empezaron a subir los humos a la cabeza y cuando su ego lo empezó a engordar, literalmente. Sí. Creo que Steven Seagal se lo comió su ego. Sí, se lo comió. O sea, fue demasiado para él, para su mente, la fama, Hollywood, mujeres, no sé si alcohol y drogas. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero creo que fue demasiado. Y empezó a tener unos desplantes egomaníacos ya peligrosos. Creo que se desequilibró mentalmente Steven Seagal. Sí. Empezó a tener unas actitudes horribles con mujeres, con sus parejas, con actrices, coactrices. Vamos, sí, empezó a tener una idea de que era el hombre más peligroso del mundo, empezó a crearse y a generarse una leyenda a su alrededor, que también él mismo de alguna manera alimentaba, que él era operador de la CIA y que había estado en la CIA y etcétera, etcétera, etcétera. Y se generó todo un marketing alrededor de la personalidad de Steven Seagal. Y eso le hizo mucho daño a Steven Seagal, mucho, mucho, mucho daño. Sí. Y empezó a tener unas actitudes extremadamente prepotentes, extremadamente patanescas, egomaníacas y patológicamente ya narcisistas. ¿Sí? Y eso creo yo le demeritó gran parte de su trabajo, porque por más bueno que seas en una técnica o en algo, en un método, en tu oficio, si como persona eres una mierda o te conviertes en una mierda de persona durante mucho tiempo, toda esa suciedad empieza a inundar y a aplastar todo lo bueno que hiciste definitivamente. Si cometiste uno que otro error y tuviste una etapa negativa, una etapa negra, una etapa nefasta, pero reviras y te reacomodas y dices y aceptas, cometí este error, estuve en una muy mala etapa de mi vida, pero ahora es momento de regresar a mi oficio y hacer lo que mejor hago y hacerlo perfecto. Es justificable de alguna manera, sí, o sea, no ensucia tu trayectoria, pero Steven Seagal pasó demasiado tiempo ensuciando su trayectoria con todo un protagonismo triste, ya triste. O sea, por ejemplo, todo este tema de que le enseñaba a peleadores de MMA. No dudo que los peleadores del MMA, por ejemplo, la Araña Silva o este karateca, ¿cómo se llama? Lyoto Machida, etcétera, lo buscaran para ciertas dinámicas de MMA y cómo él les pudiera enseñar, ¿sí?, ciertas dinámicas de Aikido o de karate, porque también Steven Seagal es karate, etcétera, o diferentes artes marciales que ha explorado Steven Seagal y cómo las ha integrado y que eso se pudiera usar en MMA. No lo dudo que él haya dado buenas asesorías, porque tiene mucho conocimiento. Steven Seagal sí sabe mucho de artes marciales, mucho. Pero él empezó a presentarse como, miren, todos están los grandes peleadores de hoy en día, el campeón Araña Silva está pidiéndome consejo, miren cómo está pidiendo consejo, miren. Y se le volvieron a subir los humos otra vez, y volvió otra vez con su patología narcisista, y se echó a perder porque empezó a decir barbarie y media. Se empezó a manejar a sí mismo como un peleador, como si él fuera un peleador. ¿Sí? Y Steven Seagal no es un peleador, que se sabe defender y que si alguien le trata de pegar, además es un tipo de 2 metros, entonces que cualquier pelado viene y le pega a Steven Seagal, no lo creo. Que Steven Seagal se sabe defender, sí lo creo. Que ganarle en una pelea sería fácil, no lo creo. Pero, vamos, de eso a ya presentarte como casi el coach pseudomístico, gran sensei de
artes marciales tradicionales, el cual lo buscan los mejores peleadores de artes marciales mixtas y le piden su asesoría porque tiene la verdad en sus manos, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Y Steven Seagal se empezó a manejar de esa manera y creo que echó a perder mucho de su trayectoria. ¿Sí? No con eso decir que ya no sepa nada y que sea un fraude. Yo no creo que sea un fraude, honestamente. Hay gente que dice, Steven Seagal es un fraude. Se creó su propia leyenda, creo que ha mentido en varias cosas, sí, pero como artista marcial yo no creo que sea un fraude. Yo creo que tiene mucho conocimiento muy valioso, pero lamentablemente quedó sepultado por su egomanía. No supo manejar la fama, no supo manejar el poder, no supo manejar la atención. Sí. Haber sido un joven muy inseguro en su época, con inseguridades personales muy fuertes, y cuando alguien muy inseguro atrae atención, mucha atención hacia su persona, la gente insegura se vuelve loca, literalmente, y se vuelven unos patanes o se vuelven unas personas que empiezan a decir que solo ellos tienen la verdad y todos los demás son unos idiotas y que son, en el caso de Steven Seagal, pues casi soy el hombre más peligroso del mundo, jamás ha existido. No, ya no. Entonces lo que pienso Steven Seagal, es un gran tirador, aunque no lo crean, es un gran tirador con armas de fuego cortas, un gran tirador. Pero bueno, vamos, una colección enorme y además le encanta tirar y se pasó horas y horas y horas tirando, entonces un gran tirador. ¿Es un gran aikidoka? Sí, no lo dudo. Sí. Las últimas exhibiciones que vi o clases abiertas, por ahí hay una clase pública larga en Rusia, porque además se fue a Rusia, porque pues ahí, como David Hasselhoff, son grandes estrellas, no sé por qué, pero en Alemania David Hasselhoff es como wow, ¿no? Aquí ya nadie lo pela, pues ese es el del auto increíble y nada más, pero pues, ¿qué importa? O sea, pero allá, wow, sigue siendo, ¿no? Una gran estrella. Y Steven Seagal ahora hace cantidad de películas con un presupuesto mediano, con historias pésimas, con coreografías pésimas. O sea, ya no es el Steven Seagal de antes. Y no nomás en sus películas, o sea, es un tipo muy grande, muy gordo, que podrías decir, no porque alguien esté gordo es un inútil. Yo he visto gordos que se mueven rapidísimo y son geniales. O sea, gordos que son geniales. Pero Steven Seagal es gordo y ya no es genial. Cuando hace exhibiciones, hace los mismos 3 movimientos una y otra vez, ya no explora, ya no. ¿Por qué? Porque se siente un erudito máster de las artes marciales que no necesita ya demostrar nada. Entonces solo con doblarle los dedos a alguien y luego meterle un Irminage a otra persona y hacerle un Kokyunage a otra persona, con eso ya da el statement de yo soy Steven Seagal. Y yo no necesito demostrar nada, absolutamente nada, porque soy la gran eminencia de las artes marciales. Y eso es un grave error, porque se nota en sus técnicas, se nota una gran cantidad de soberbia, y un arte marcial que se demuestra con soberbia es un arte marcial pobre, triste, que no expresa, ni técnicamente, o sea, técnicamente hablando, no expresa realmente poder, no expresa, porque para expresar en una técnica, en una kata o en una demostración, poder marcial y que la gente se quede asombrada y atónita, necesitas una gran cantidad de humildad y de apertura y de relajación y estar en tu prime, o sea, estar, no como peleador ni siquiera, no estoy hablando como peleador, como artista marcial, que te dedicas a hacer grandes coreografías increíbles. Necesitas estar muy vigente, necesitas estar muy vigente en tu entrenamiento, en tus movimientos. Y Steven Seagal ya no está vigente, está obsoleto dentro de sí mismo, porque hace los mismos 3 movimientos en exhibiciones. Ahora, en clases, yo vi una clase completa y sigue enseñando excelentemente bien, porque Steven Seagal es un gran maestro. Es un gran maestro y enseña excelentemente bien. Dentro de su egomanía y su narcisismo y todo, es un gran maestro y es un gran aikidoka y sabe muchísimo. Pero lamentablemente, como le ha pasado a muchísimos maestros, muchísimos profesores, senseis, gentes que se vuelven buenas en su campo, se lo comió la soberbia, el ego, el narcisismo. Y cuánto lo lamento, porque si Steven Seagal,
Vamos a poner la historia paralela de Steven Seagal. Si Steven Seagal no se hubiera ido por el lado de Hollywood, la fama, sexo, drogas y rock and roll, y se hubiera seguido como budoka y se hubiera enfocado al aikido y a su estilo de aikido, yo estoy seguro que hoy en día sería el mejor estilo de aikido de todos. Pero siento que no cumplió su misión, honestamente, porque aunque generó un aikido increíble y me encanta, es muy, muy, muy bueno y tiene movimientos excelentes, un aikido muy funcional, muy rápido, muy económico, me encanta el aikido de Steven Seagal. Creo que es un aikido que se quedó inconcluso. Creo que pudo haberse explorado más ese aikido. Y el gran máster de ese aikido, que era el creador de ese estilo de aikido, que era Steven Seagal, se perdió en otra cosa. Entonces es triste, porque creo que es muy tarde ya para revirar, al menos para él. Yo creo que sus instructores, sus alumnos, sus senior students, o sea, los que tienen una gran trayectoria dentro del estilo de Steven Seagal, tienen la misión de recuperar ese aikido y presentarlo al mundo de lo que hubiera querido Steven Seagal demostrar si Steven Seagal hubiera seguido una vida paralela. O sea, si se hubiera ido en una vida paralela, sino una realidad alterna, ¿sí? Donde Steven Seagal se hubiera ido por la línea de el budo y no en la línea de la fama, sexo, drogas y rock and roll. Sí. Que han dicho que si lo venció Gene LeBell, ¿sí? Que lo puso a dormir, es una historia famosísima, que Steven Seagal se jactaba de que él con su ki podía aguantar cualquier estrangulamiento y que para él era imposible que le ganaran. Sí creo que ha de haber dicho eso, porque esa idea que tienen, no nomás Steven Seagal, muchos aikidokas, de que su ki es tan poderoso que nadie me gana, sí lo creo. Y cuando se enfrentan a un judoka o a un grappler o a uno de lucha grecorromana y les ponen unas palizas, se dan cuenta que el ki, su gran ki, pues no fue suficiente. Porque puedes tener un gran ki, pero si no tienes la técnica para lidiar con alguien que te lleva al piso y te somete en menos de 2 minutos, bueno, pues tendrás un gran ki, pero pues no te va a servir. O sea, el gran ki tiene que estar canalizado con técnicas, ¿eh? Y Steven Seagal, con muchos aikidokas, han argumentado, es que mi gran ki me defiende y a mí nadie me duerme, ¿no? Y nadie me estrangula. Y Gene LeBell dijo, sí, ok, ¿puedo intentarlo? Claro. ¿Sí? Lo puso a dormir. Esa es la historia, ¿no? Y sí lo creo. No hay videos, no hay fotos, no hay nada de eso, pero es una historia que todo el mundo cuenta y sí lo creo. Que vino este tema de que se iba a pelear con Jean-Claude Van Damme, que porque se retaron y etcétera, sí lo creo. Que quién iba a ganar, difícil de decir, pero sí puedo hablar de que en ese entonces Jean-Claude Van Damme, aunque ustedes muchos no lo crean, no es como tal un peleador, no lo ha sido nunca. Excelente artista marcial, gran pateador, gran golpeador con mucha técnica, muy bueno. Jean-Claude Van Damme hacía ballet, por eso tiene que se abre de piernas y tiene una elasticidad increíble, ¿no? Pero así como peleador, no. Hay algunas que otras peleas de kickboxing de él, nada extraordinario. Se defiende, otra vez lo mismo. No por eso vamos a demeritar el trabajo de Jean-Claude Van Damme y decir lo que es un pelele que cualquiera viene y le pega. No, que se sabe defender Jean-Claude Van Damme y que de una patada te noquea, definitivamente. Pero de eso a decir que era un gran peleador, pues no. Entonces, hubiera estado interesante esa pelea. Porque Jean-Claude Van Damme en ese entonces estaba muy fuerte, pateaba muy duro, pateaba muy rápido, pero en ese entonces también Steven Seagal estaba bastante fuerte, entonces, y largo y grandote. Entonces, no sé, hubiera sido interesante. Tal vez Jean-Claude Van Damme lo hubiera noqueado de una sola patada en la cara, ¡pau! Y al piso, o tal vez eso lo hubiera aguantado Steven Seagal, lo hubiera agarrado, lo hubiera llevado al piso y le hubiera metido un agarre de dedos y le hubiera roto un dedo, o lo hubiera puesto a estrangular, es que a saber, podría haber pasado cualquier cosa. Pero hay gente que dice, no, Jean-Claude Van Damme le hubiera ganado al idiota de Steven Seagal. Steven Seagal no es un idiota. Dejen de decir que es un idiota. Dejen de decir que es una farsa, un fraude. Yo no creo que sea un fraude, una farsa. Creo que es una persona que se lo comió su propio ego, su narcisismo, y entró en una patología bastante oscura y se quedó demasiado tiempo ahí. Pero hay que reconocer que es un
que es y fue un gran artista marcial y que creó un estilo de Aikido increíble, ¿sí? Totalmente funcional, que debe ser rescatado y compartido, ¿sí? Más allá de eso, esa sería mi opinión y pensamientos sobre Steven Seagal. No que importe demasiado, porque ahora todo está este tema de lo que yo opino de no sé quién, lo que yo opino de no sé quién, lo que yo opino de no sé quién, como si tu pinche opinión le importara a todo el mundo. Amigos, a ver, lo más importante de opinar es que entender que tu opinión no es tan importante, ¿ok? No lo es. Y con eso me refiero a mí mismo. Mi opinión, como Bruno Orozco, no es tan importante, ¿sí? Porque soy un mero espectador y un practicante de artes marciales y un profesor que tiene su propio estilo, pero mi opinión no es tan importante, ni siquiera para mí mismo. Es lo que pienso de Steven Seagal, punto. Tal vez en un año piense totalmente algo diferente, ¿sí? Porque los puntos de vista y las opiniones cambian, porque la vida cambia. Entonces, ahora yo salir, como mucha gente que sale y yo opino de esto, y son opinólogos de todo, y creen tener la verdad de todo, y no estoy hablando de los que opinan atrás de una pantalla escondidos como ratitas en su hoyo, con un avatar y troleando a la gente, no, me refiero a aquellos que somos figuras públicas y que porque tenemos cierta cantidad de instructores, pensamos que nuestra opinión vale algo. No. Nuestras opiniones no son tan importantes como creemos. Así que tómese esta opinión así, a la ligera. No es tan importante. Lo importante es que ustedes generen su propio criterio. Y ustedes, con base en información verídica, en análisis y en estudio y en experiencia, generen sus propias opiniones y no estén dependiendo de las opiniones de los demás. ¿Ok? Hasta luego.